¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de Pax Humana, donde la paz la hacemos todos. Y hoy vamos a estar muy felices porque tenemos a un invitado muy especial, el padre Rodolfo García, un gran amigo, un gran colega, un constructor de paz, un artesano de la paz. Y bueno, este programa es una colaboración para la Gaceta de Paz, un espacio de reflexión, de diálogo para construir una cultura de paz. La temática que exponemos contribuye a la investigación, la práctica y la consultoría para forjar la cultura de la paz, una educación para la paz y la resolución de conflictos libre de conflictos. Es un programa donde expondremos temas actuales de aplicación inmediata en tu vida intrapersonal, interpersonal, grupal, intergrupal, internacional y global. Y entonces, pues les presento al padre Rodo. Gracias por estar aquí. Mi gran amigo, un gran colega. Estoy súper feliz de tenerlo aquí en nuestro programa. Él está ahorita en Italia y estamos súper encantados de tenerte, Rodo. ¿Cómo has estado? Gracias, Marce, gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que te escuchan, que seguramente aprenden cosas maravillosas con todo tu trabajo y con todas estas entrevistas que vas haciendo. Y pues contento, un saludo desde Italia, que pues estamos en un momento muy especial de resiliencia, de esperanza, que queremos pues también que pronto acabe. Pero Así estamos. es. Todos estamos unidos en oración y mandando buenas vibras, mandando buenos pensamientos, buenos deseos, la comunidad internacional uniéndose para apoyar en este momento de, pues, de pandemia y de expansión de este virus, pero sabemos que la unión hace la fuerza y sabemos que si nos ponemos todas las pilas podremos salir avante, salir adelante con la vida y pues seguir adelante con los deseos, los sueños y todo lo que podemos hacer en comunidad. Bueno, el padre Rodo es filósofo, es teólogo y sociólogo. Es sacerdote, es candidato al doctorado en sociología por la Universidad Gregoriana de Roma. Él estuvo aquí en la Certificación Internacional de Educación para la Paz. Ha tenido una gran labor y trascendente labor en las comunidades a las que ha servido a través de su iglesia. Y bueno, pues yo le puse a este día, a este diálogo, servir para trascender. Porque yo creo que ese título te define, Rodo. Creo que tú has dedicado tu vida al servicio y has trascendido en las vidas y en las comunidades, en las vidas de las personas que te rodeamos y en las comunidades donde tú has servido. Y nos has dado un ejemplo a todos de más allá de la religión, la espiritualidad, el desarrollo de nuestra espiritualidad y de nuestro compromiso como seres humanos para servir al prójimo. Y entonces, pues voy a empezar con nuestra primera pregunta. Ya se Cuéntanos va a un poner poquito, difícil. ¿por qué? Cuéntame. No, porque, digo, qué padre porque agradezco qué bonita presentación haces y agradezco que tengas esa bonita idea de mí, de mi trabajo. Pero ya cuando empiezan las preguntas todo se pone más difícil. Venga, dígame primero. No, pero pues bueno, estas son preguntas, yo elegí algunas preguntas de vida para que nos cuentes de tu experiencia, de tu propia vida. Entonces no pueden ser difíciles porque lo único que nos vas a platicar es, pues sí, de ti, un poquito. Cuéntanos cómo Gracias. es tu llamado al servicio, a qué edad o cómo sucede, cuáles son las experiencias que tuviste que vivir para sentir esta vocación, este llamado a servir, Rodo. Bueno, en primer lugar, pues debo decir que mm, toda mi vida ha estado concentrada en ese tema, servir. Eh, Cuando yo decidí ser sacerdote, más que tener claro lo que hacía un sacerdote, porque de hecho en ese momento todavía no íbamos mucho a la iglesia como familia, yo solo que tenía claro era que yo quería servir, yo quería hacer algo por la gente, era mi modo de decirlo. Y diría eso, que para un día lograr algo, pues debe surgir un deseo interior
pero debe haber otras personas, otras estructuras que desde fuera también te guían. Y hubo personas que me dijeron, si tú quieres hacer esto, entonces tienes que ir a este lugar, tienes que ver a estas personas. Inicié un proceso muy bonito a través del cual me guiaron para entrar al seminario y donde, pues yo, por ejemplo, agradezco mucho esta iglesia que me supo acoger con lo que yo era, encontrar en mí pues algunas posibilidades, pero también viendo mis límites me supieron orientar pues a un camino en específico que en concreto me fue llevando a la labor social de la iglesia, ¿verdad? A esta parte donde la iglesia se preocupa por los pobres, se preocupa por las injusticias, por las estructuras, por la construcción de paz, etcétera. Entonces, pues es todo por decirlo brevemente, diría que un gran deseo de algo y, y oportunidades fuera, ¿no? Y personas, estructuras que te ayuden a construirlo y pues a madurarlo. Me encanta que hayas dicho sí a ese llamado y yo invito a todas las personas que nos están viendo el día de hoy a que encuentren ese llamado y encuentren ese nicho donde pueden hacer vida lo que quieren para su vida. O sea, porque hay muchos frentes donde podemos trabajar. Uno de ellos pues puede ser el sacerdocio, que es una vida de servicio, que es una vida de búsqueda de la verdad, de de búsqueda de la justicia, del trabajo diario para hacer comunidad, común unidad. Y este es uno de los frentes. También puede ser ser maestro, profesor, también puede ser servidor público, también puede ser padres de familia comprometidos en su hogar. O sea, hay muchísimos vocaciones, trabajos, oficios, cosas que podemos hacer en el día a día para poder servir y encontrar la manera, la mejor manera de cumplir con nuestra misión de vida. Cuéntanos un poquito de tus experiencias haciendo comunidad. Yo sé que la última experiencia que tuviste fue aquí en Nuevo León, en la Colonia Independencia, en la iglesia que se encuentra en dicha comunidad. Sí. Cuéntanos alguna experiencia, las experiencias que tuviste por ahí. Sé que, bueno, ya los últimos meses te preparaste para ir a hacer tu doctorado a Roma, a la universidad, pero antes estuviste sirviendo en esta parroquia, en esta iglesia. Y quisiera yo que nos platicaras un poquito algunas experiencias o tu experiencia en esa última comunidad o en alguna otra donde hayas estado, donde hayas tenido alguna experiencia que nos quisieras compartir, por favor. Sí, gracias, Marcelo. Pues un poquito de todo. Mira, debo decir que para construir comunidad hace falta conciencia de que eres parte de esa comunidad, eh, que, que, todo está conectado, ¿no? Y quiero iniciar así. Lo primero que yo aprendí fue a vivir en familia y en el seminario. Esa primera experiencia de colaborar, de ser corresponsables, de ver que lo que tú haces afecta al otro o beneficia al otro, que lo que el otro hace a ti te beneficia. Toda esta primera experiencia de aprender a estar en la comunidad, pues cuenta. Y del camino, pues me ha tocado un poquito de todo. Desde estar en la cárcel como servidor, no como preso. Y estuve en la cárcel en el penal del Topo Chico, que ahora gracias a Dios ya no está. Allí serví un año, prácticamente salía a dormir a la parroquia que estaba allí vecina. Otro tiempo estuve en García, además de las comunidades rurales, pude estar en el trabajo concreto con pandillas, que eso es un apostolado que tiene nuestra arquidiócesis y que ahí le dediqué mucho tiempo a la juventud y en concreto a la situación de la noche en los barrios, que Sí, tiene que ver con estas otras pequeñas comunidades que son otra manera de ser comunidad, otra manera de identificarse con otros, de cuidarse, de protegerse, de actuar en conjunto. Y bueno, finalmente, después vine a estudiar a Roma cuando estudié la licencia de Sociología y regresé a la Colonia Independencia, que, que fue una experiencia para mí
que ha marcado mi vida totalmente también por el contexto que se vive allí y por el momento en específico que se estaba viviendo. Había grandes proyectos y había un gran trabajo de cohesión comunitaria, de organización comunitaria y, de, y ver que la gente más sencilla, preocupada por los demás, preocupada también por sí mismo, es capaz de organizarse y que en los pobres hay muchísima fuerza para construir paz, hay muchísimas posibilidades, muchísima bondad, disposición, generosidad para lograr el bien de todos. Y entonces, pues ha sido una experiencia muy bonita en todo, pues ha estado envuelto el tema de la paz, el tema de la fe en mi caso, en mi contexto, y especialmente el tema de organizarnos, de buscar posibilidades. Me encanta, Rodo. Y sabes que ahorita que estabas platicando de esto, creo yo que muchas veces a través de, o sea, ¿cuál es el origen de la violencia en realidad? O de la mala voluntad de unos con respecto a otros. Muchas veces es la ignorancia. Y no me refiero a la ignorancia de, no sé, no haber ido a la escuela y no saber perfectamente leer o escribir. Me refiero a un tipo de ignorancia de tener prejuicios con respecto a otros. Ahorita decías que te has topado maravillosas experiencias con las comunidades que tienen bajos recursos económicos. Muchas veces se podría creer que a lo mejor no se podrían organizar o no podrían apoyar o juntarse para hacer algo o para hacer realidad un sueño. Y nos encontramos con que normalmente se saben poner de acuerdo muy bien, son los más comprometidos, son los más que ponen el corazón en lo que quieren, porque están concentrados en sus verdaderas necesidades y hacen equipo. Hacen equipo. Eso es lo que tenemos que aprender de estas comunidades, Fíjate donde la que unión hace la fuerza. quien vaya a las escuelas de educación para la paz, que los invito a que vayan, porque son muy bonitas y les enseñas muchos conceptos y ideas fundamentales de esto, eh, pudiera descubrir y recordar una cosa, que todo en el mundo está así conectado y que en todos hay cualidades y habilidades para construir la paz. Yo diría que, por ejemplo, podría recordar la historia de presos y de presas que, que junto conmigo y otras personas nos pudimos organizar, por ejemplo, para cuidar a sus hijos, Uh nosotros -huh. desde fuera, ellos desde dentro. Pudiera decir que en el tema de las pandillas, los protagonistas para sacar a otros, por ejemplo, del contexto de violencia, fueron los mismos pandilleros, no nosotros, sino nosotros decíamos, los misioneros de raza nueva, así se llamaba el programa, los misioneros de raza nueva son expandilleros. Y luego corregíamos y decíamos, no, todavía somos pandilleros, nada más que ahora somos una pandilla distinta. Y era eso, realmente cuando a veces yo como sacerdote no tenía las herramientas para acercarme a alguien, ellos que habían vivido la experiencia, que sabían lo que estaba sucediendo en la persona, sabían acercarse con otros elementos, con otra sensibilidad, con otras palabras, con menos prejuicios, como decías. Y entonces, eso es fundamental. Yo diría que además que este tipo de ignorancia de la que hablabas tiene que ver un poco con el no descubrir intereses comunes, con el no tener conciencia de que somos uno, como enseñas muchas veces, ¿verdad? Y de que aunque no quisiéramos ser uno, somos uno en sí mismo, ¿verdad? Quisiéramos a lo mejor estar separados y que hubiera bandos y que lo que pasa en Italia no le afectara a México y quisiéramos que fuera así y levantar una frontera política imaginaria, pero no funciona. Estamos conectados totalmente como humanidad, como Totalmente. personas y bueno, pues como sistemas organizados ahora, ¿verdad? También. Así es. Fíjate que en algún momento yo aprendí lo que era un tequio.
Yo no tenía conocimiento, tenía total ignorancia en ese tema. Y muchas cosas ignoramos, ¿no? Y cuando aprendemos, como si se develara la luz en nuestra mente, en nuestro corazón. En Oaxaca y en algunas regiones del sur de México, tienen ¿cómo le llaman? Figura que le llaman tequio, ¿no? Es una forma de organizarse en donde como comunidad se ponen de acuerdo en qué se necesita. Por ejemplo, se reúnen en cierta comunidad y deciden los adultos que se necesita una escuela para los niños, que se necesita construir una zanja, que se necesita, cualquier cosa que se necesite construir, un negocio en el que todos van a compartir las ganancias. Y déjame decirte que todos se ponen de acuerdo con respecto a la oportunidad, a las posibilidades que tienen de dedicar tiempo a la construcción de esta escuela y lo hacen realidad. Y no hay como, ay, tú trabajaste más, tú trabajaste menos, todos tratan de dar en equidad de acuerdo a sus posibilidades por el bien de la comunidad, porque entienden por principio que están todos conectados, que si logran edificar esta escuela, toda la comunidad se va a beneficiar. Entonces todos empiezan a trabajar en lo que saben. Aquella persona que sabe de construcción, que sabe de medición, que sabe de materiales, que sabe de talar perdón, de hacer pozos se ponen de acuerdo cada uno con sus conocimientos y lo ponen al servicio de la comunidad como proyectos en común. Entonces, esta forma de organización tenemos todos que aprenderla. Creo en el mundo entero nos dan un ejemplo de cómo efectivamente todos estamos unidos en nuestra diversidad. Y si todos nos damos cuenta del beneficio que provocamos al hacer acciones en conjunto para un mismo fin, tendremos mayores posibilidades de éxito y de que nuestros proyectos y nuestras acciones tengan frutos, trasciendan en las vidas de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, Dios quiera. Entonces, y con esto voy a un tema muy indispensable. Creo yo, y no sé si a ti te ha pasado, yo tengo amigos de todas las religiones, es maravilloso aprender de todos ellos y creo que es la mejor forma de quitar la ignorancia es conocer, es darse la oportunidad de abrirse a aprender algo nuevo y no empezar a juzgar o prejuzgar a los demás en base a la ignorancia, en base a no saber, a creer, a creencias que son infundamentadas. Pero sé que, participé en la Tony Blair Faith Foundation cuando estuve en la Universidad McGill, estudiando mi doctorado en Canadá. Me invitaron de esta organización, dentro de la universidad había un departamento de religión, y yo daba clases de paz y cambio social. Y bueno, pues hablábamos de todas las religiones y hablábamos de la regla de oro, haz a otros como quieres que hagan contigo, que se aplica en prácticamente todas las religiones, no importa si son monoteístas, politeístas, como sean. Sí. Sé que yo sé de antemano, Rodo, que tú cuando llegas a algún lugar, o te abren las puertas de par en par o te las cierran, porque tú representas no solo al ser humano como persona, o como, con tus capacidades, con tus talentos, pero también al ser sacerdote representas a una religión en particular, en este caso el catolicismo, del cual yo soy parte, y abriéndome siempre a las demás religiones del mundo. Pero sé que esto implica ciertos prejuicios de parte de algunas personas o organizaciones para cerrar las puertas. Cuéntanos un poquito esta gran diferencia que hay, Rodo, entre la religión y la espiritualidad. ¿Por qué es necesario ir migrando a comprender el desarrollo espiritual no en base a una religión en particular, sino a el desarrollo humano y espiritual del ser? O a lo mejor me estoy equivocando. Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo nosotros, los que te estamos escuchando, podemos abrirnos cada vez más a las diferentes formas de desarrollar la espiritualidad y no solamente la religiosidad. Y bueno, platícanos un poquito de los vicios que se puedan cometer en una o las dificultades que se crean al ponerle mucha atención a una y no a la otra. Bueno, mira, quisiera decir primero que es verdad que es ser sacerdote, ser católico, abre y cierra puertas. También ser mexicano, Sí, ser regiomontano, ser varón
y ser sociólogo y así muchas otras cosas. De manera que ser humanista, por ejemplo. Sí. O el eh, color o la condición socioeconómica, entonces, todo eso genera. creo que es una cuestión de que se vive en las ciencias sociales, hablamos de estas teorías de etiquetamientos que van poniendo líneas entre unos y otros y como una especie de fronteras invisibles y divisiones que, que están allí culturalmente, institucionalmente, etcétera. Entonces, primero diría eso, que los límites se pueden romper cuando las cosas tienen un rostro, Así es. porque si alguien dice, este sacerdote es así, o este sociólogo es así, tú, Narce, que me conoces, tú pudieras decir, bueno, puede ser que así sean todos, pero Rodo es así, Rodo está peor, Rodo a lo mejor esto lo ve de esta otra manera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo bonito de, de la paz es ir poniéndole rostro a las personas. Si vemos el tema, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, si vemos el tema del catolicismo, si vemos el tema del yihadismo, del budismo, abstracto sucede una cosa, pero cuando yo te hablo de mi amigo judío, de mi amigo homosexual, cuando yo te hablo de mi amiga que es pobre, etcétera, no, esa parte para mí es importante, como para ir disminuyendo las fronteras. Y eso tiene que ver con la respuesta. Mientras la religión es algo institucional, que sigue una serie de ritos, de prácticas, tiene un credo en sí mismo y que trata de llevarte por un camino específico a un algo, la espiritualidad es más, tiene más que ver con la conciencia, con un modo de actuar, con un reconocimiento del otro. Yo diría, y bueno, pues eso lo seguiremos profundizando quizá, que una no significa dejar la otra, porque al final, pues es como si en la conciencia de humanidad dejáramos cada uno nuestra propia identidad. La identidad del judío, del musulmán, del católico, es suya. Y ese es el camino que ha elegido para llegar a la máxima compasión, a la máxima unidad, a la máxima conciencia de humanidad. Y está bien, está bien. Ahora con toda esta experiencia del coronavirus me han llegado unas reflexiones maravillosas de personas, por ejemplo, me llegó una de unos judíos, me llegó una del budismo, o sea, yo la leía y yo decía, ojalá yo supiera transmitir espiritualidad de esta manera, de Claro. lo que yo hago. Y entonces creo que se trata de esto, de conciencia y de capacidad de descubrir en el otro su propio valor, su propio camino. Y la espiritualidad tiene como, o sea, la palabra espiritualidad tiene como esta magia de decir, bueno, en todas las religiones hay una misma, hay un mismo camino. Me viene a la mente, no sé, como para concluir ese tema, una experiencia de Leonardo Boff, es un teólogo brasileño, católico, que se pone a platicar con el Dalai Lama y le Ujú. pregunta al Dalai Lama, oye, ¿y cuál es la mejor religión? Y el Dalai Lama le dice, el que te haga mejor persona, la religión que te haga mejor persona, la que te lleve Claro. más a la concepción de unidad, la que te lleve más al amor, a la amistad, al cuidado del planeta. Leonardo Boff es alguien que ha reflexionado mucho sobre la ecoteología. Ujú. Entonces, diría eso, que más que hubiera separación entre religión y espiritualidad, es importante al hablar de paz y al hablar de unidad, subrayar la idea de espiritualidad, porque eso nos hermana, porque eso nos pone en un mismo camino espiritual, en una misma vibración, decimos, en una misma sintonía, ¿verdad? Es como, la espiritualidad es como la capacidad de que todas las religiones tocaran esa música de orquesta, ¿verdad? Así Entonces, es. pues, por ahí iría mi reflexión en ese tema, ¿verdad? No sabría Claro, qué más. ¿Cómo ves? me encanta. Fíjate que yo tuve algún contacto, he tenido en realidad en mi vida un poco de contacto con indígenas,
pero en particular invitamos a la casa, nos hicimos muy amigos de unas personas, unos huicholes. Y me impresioné, yo aprendí tanto de ellos, porque ellos ven una parte del desarrollo de su espiritualidad, es en ver a la naturaleza como su hermana. Tú puedes ver que ellos te pueden enseñar a abrazar a un árbol como un hermano, como si fuera una persona, ¿verdad? Y abrazan al árbol y lo honran por lo que nos da oxígeno, belleza, verde, nos da vida. Y disfrutan el agua que corre por los ríos y valoran la flor y valoran al animalito y valoran a todo lo que hay en la naturaleza. Y esa es la forma en que yo comprendí, tal vez me estoy equivocando, pero yo así lo comprendí de parte de los huicholes, desarrollan esta espiritualidad en contacto con la naturaleza, en el respeto y en el amor hacia todo lo que nos brinda la Madre Tierra. Y así en otras religiones tendrán sus motores, sus formas, sus estrategias para desarrollo de su espiritualidad. Como bien dices, la religión puede quedarse a veces en un rito y en ocasiones al practicar estos ritos puede llevarnos a empezar a desarrollar una espiritualidad, pero se desarrolla pues como paralelo, ¿no? O sea, puede ser paralelo. Incluso hay personas que a lo mejor no pertenecen a ninguna religión en particular, pero o no realizan ritos o no, pero desarrollan su bien, su bondad, su generosidad, su Sí. justicia, su verdad. Y esto, como tú dices, es ser buena persona, es la religión de ellos, ¿no? Es la forma en que ellos expresan su espiritualidad y su desarrollo espiritual. Me encanta este tema porque nos abre a comprender en el mundo mejores alternativas y mejores formas de crecer como personas, de conectarnos. Cuéntanos un poquito, Ro, tu orientación académica. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estudias lo que estudias? Cuéntanos qué estás estudiando, qué has estudiado, por qué te has orientado a lo que elegiste. Porque tiene una razón de ser. O sea, aparte de tu decisión del sacerdocio, bueno, estudiaste teología, sociología y ahorita estás en un doctorado. ¿Por qué estás haciendo un doctorado? Cuéntanos un poquito más. ¿Qué estás leyendo? Bueno, pues mi doctorado está, digamos, como en una doble línea de sociología del sufrimiento y sociología de las emociones, junto a la construcción de cultura de paz, de paz positiva, como nosotros en las escuelas de educación para la paz que tanto nos promueves y que son maravillosas y vuelvan a ir, lo vuelvo a decir. Eh, Gracias. pues que esas son como las columnas de lo que estoy haciendo ahora. Diría que la vida académica me ha traído por este camino desde mis estudios de filosofía, por una cuestión accidental. Yo me acuerdo que alguien me iban a mandar a estudiar inglés por un programa que había entre la diócesis de Little Rock en Arkansas y la diócesis de Monterrey. Y como que querían un conejillo de indias para que a ver si se aprendía inglés o no. Pero luego hubo un cambio de decisión en el equipo y me mandaron a la Ciudad de México a estudiar doctrina social de la iglesia. Esto es toda la teología, el pensamiento espiritual sobre los temas públicos, la política, la ecología, la pobreza, la justicia, todo este otro apartado que tiene que ver con nosotros como seres humanos. Y todo eso me fue llevando a la reflexión social del evangelio cristiano, pero luego me fue desprendiendo como me fue llevando más a lo más técnico, que es la sociología en sí misma. Y creo yo que hay como un factor común, descubrir que las estructuras de injusticia que vemos muchas veces tienen un origen en una visión del hombre, en una visión del mundo, en tienen un lugar en el interior. Es decir, el mundo de paz que hay que construir entre todos o que hay que abrazar, según la propuesta del Evangelio, ¿verdad? Tiene que ver con el mundo interior. Ujú. Entonces, la felicidad que yo siento cuando ayudo a alguien tiene que ver con mi entorno social, porque alguien en lugar de sentirse feliz pudiera sentirse tonto cuando a veces en nuestro entorno hay
frases como, es que tú no eres bueno, tú más bien te pasas de tonto y Ujú. más bien tú estás haciendo mal. Y en ese tipo de socializaciones, pues entran en juego nuestras emociones, nuestra capacidad de sufrir. Y eso después tiene que ver con lo que hago, con mi vida, eh, con mi ser economista o con mi manera de ver la política, pues, Sí, pues tiene que ver, ¿verdad? Si tuve un padre autoritario, quizá voy a preferir, no voy a querer tanto la democracia, yo qué sé. Entonces, yo quisiera decir esto, por lo que decías de la trascendencia. Todo surge en el interior. Y yo avalo lo que sucede afuera de mí cuando lo califico de bueno, con error o sin error, pero por lo que yo viví. Y yo construyo algo por lo que tengo dentro. Y entonces, por ahí voy en mi tema de sociología, este tema en concreto del sufrimiento y de las emociones, pues trato de decir eso, que una persona, a pesar de que haya sufrido mucho, tiene la oportunidad de resignificar su propio sufrimiento, llevarlo al servicio de los demás en la construcción de, por ejemplo, de una organización civil y ujú, construyendo paz sin que ese sufrimiento desaparezca, porque a veces es por la muerte de una persona querida, por un desaparecido, por una, no sé, una no accesibilidad que no tuvo un familiar mío a un medicamento. Todas esas experiencias de dolor, de sufrimiento, se pueden resignificar cuando sirves a los demás. Y, y cuando en el corazón surge la idea que otro no viva lo que yo viví, que no ujú. sufra lo que yo estoy sufriendo, entonces a la mente vienen muchas ideas que se hacen prácticas y que se vuelven instituciones, ONGs, partidos políticos, escuelas. O sea, hay tantas posibilidades en el ser humano. Y Claro. entonces ese es como el meollo. Alguien me dirá, ¿qué tiene que ver el sacerdocio con la sociología? ¿O por qué tan técnicas algunas cosas? Pues yo diría que el hecho mismo de ser sacerdote es paz positiva y que tener una religión, cualquiera que sea, o querer vivir con compasión delante del mundo tiene que ver todo. Entonces, pues por eso estoy también emocionado con los temas de paz y, y bueno, pues nuestro mundo no nos dejará hacernos ciegos y el sufrimiento está allí, la injusticia está allí. Claro. Y las opciones son quedarnos a quejarnos Ujú. o tomar nuestra vida en nuestras manos, volvernos objetos de nuestra vida y no, digo, volvernos sujetos y no objetos, pues para tomar la vida en nuestras manos y tomar nuestra ciudad en nuestras manos y ser Sí, ciudadanos claro. poderosos. Fíjate que aquí mencionas dos conceptos muy interesantes para mí. Una es el compromiso y el nivel de involucramiento de una persona que está en una religión en particular o que es, digamos, dirigente de una religión en particular, supongamos en este caso tú como sacerdote, y tu compromiso y tu involucramiento en temas de sociales y políticos. En nuestro país, históricamente en México, se ha tratado de separar de una manera muy estricta, muy radical, política y religión. No, no se mezclan, no se juntan. Y yo creo que, bueno, en mi crecimiento me he dado cuenta a través de mis estudios, a través de mis experiencias, que esto no puede ser posible, que tiene que haber un grado, o sea, hay un grado de compromiso. El grado de compromiso de una persona que está en ese desarrollo o pertenece a una institución como la iglesia necesariamente implica un compromiso en lo político, en lo social. Esa es una, ahorita a ver si nos puedes un poquito dilucidar por qué y cómo se da esto y cómo le haces para pues no meterte en problemas, porque históricamente se ha tratado de dividir religión y política, no se mezclan en nuestro país. Y la otra es, a mí me resuena mucho, Rodo, el tema del sufrimiento. ¿Por qué me resuena? Porque en algún tiempo de mi vida yo creía en el sufrimiento por sí mismo.
O sea, sin ningún sentido, sin ninguna, ahorita estás hablando de un sufrimiento que se cataliza para el bien, de un sufrimiento que te ocurre o que accidentalmente sucede. Digamos, pasa una situación que no la buscaste a lo mejor, o la buscaste, bueno, pero parece como accidental. Esa situación te hace sufrir y este sufrimiento se cataliza y se aprovecha para el bienestar de otros o para hacer algo muy bueno para que otros no lo vivan o que otros no lo sufran. En algún momento en mi infancia o mi desarrollo, cuando a lo mejor joven o adolescente, tuve la mala impresión de que el sufrimiento era algo bueno por sí mismo y Claro. merecía pues, aplausos, que merecía reconocimiento. Y pues qué equivocada, ya cuando ahorita a esta edad, que soy una adulta casi mayor, me doy cuenta que el sufrimiento no puede ser algo que, que, que tenga que ser algo que se busque o que se alabe o que se aplauda. El sufrimiento a lo mejor ocurre, y aquí quisiera yo que tú me ayudaras un poquito a desmenuzar esto. Sí, En este sí, momento bueno, yo pienso que el sufrimiento no es algo que deba aplaudirse o que deba buscarse. Si ocurre y estás en un proceso de sufrimiento humano que se catalice para el bien, pero no es algo que en sí mismo debe de seguirse perpetuando, si uno como persona tiene la posibilidad de evitarlo, evadirlo o salirse de esa circunstancia de sufrimiento. Si lo puedes hacer, hazlo, porque sí. eso también es parte de tu desarrollo. Casi toda la ciencia y un poquito más en específico las ciencias humanas y sociales queremos evitar el sufrimiento. Si construyes paz es porque no quieres la violencia estructural o cultural. Y si operas a una persona es porque no quieres que le siga doliendo cierto órgano, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito todos, en cuanto a servidores del ser humano, estamos encaminados hacia allá. La sociología puede ayudar en descubrir y en desenmascarar algunos imaginarios que tenemos las personas. Te pongo un ejemplo, o algunas dinámicas que ocurren. El sufrimiento puede tener causas sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos, quienes tienen mayor índice de alta presión son los migrantes y las personas de color. Pero no se trata solo de estrés, se trata en concreto de discriminación. Y el hecho de que tú des una pastilla para que la presión arterial pueda disminuir es un factor, pero además habría que cambiar el entorno de discriminación. Como en Italia, las personas más propensas a las enfermedades mentales también son los migrantes que vienen en concreto de África. Entonces, para volver a esto de que todo está conectado, te duele la cabeza y entonces te pones triste o estás enojada y te duele el estómago, todo el estar conectado. Entonces, hay algunas enseñanzas que mal entendidas, por ejemplo, en el mensaje del cristianismo, pueden creer que el sufrimiento sea redentor, como si el Exacto, sufrimiento te salvara, como si fuera bueno y como si además de está bien sufrir. Y pues exacto. no, eso contradice toda la enseñanza de la vida abundante, de la resurrección, del amor por uno mismo y del amor a los demás, porque también cuando estás bien logras crear otro entorno de paz y de espiritualidad, de gozo distinto, ¿no? Entonces, pues lo primero habría que decir es que el sufrimiento no nada más depende de mí, depende de mi sociedad. Por eso nosotros hacemos sociología del sufrimiento, ¿no? Para ver de dónde viene. Si pusiera un ejemplo, te diría, pensando en los feminicidios, Ujú. hay personas que creen que el sufrimiento pudo ser causa de un mal que hicieron. Hay personas que creen que está bien que la mujer sufra porque pues hay un mensaje a lo mejor bíblico o de unos ciertos sectores religiosos.
etcétera, ¿no? Y se pueden desenmascarar imaginarios sociales que terminan por dos cosas: hacer que una persona acepte un sufrimiento, o bueno, no que lo acepte, sino que siga sufriendo un sufrimiento de manera enorme y perpetuada, y que no actúe para salir de eso, y al mismo tiempo avalar estructuras sociales en las que estas cosas siguen sucediendo. Me encanta que nos estás ayudando a entender que hay concepciones que están erróneas, que no es lo que busca Sí, sí. el Y en desarrollo todo espiritual. caso, lo decía hace un ratito con lo de Leonardo Boff, ¿no? Si algo no te ayuda a estar muy feliz, pues déjale, o Claro, sea, trata de entender una cosa bonita de felicidad y no nada más como algo parcial, pero hay que dejar las cosas que nos hacen mal. Y el evangelio católico ayuda, pero también ayudan los mensajes de compasión del budismo, también ayudan pues otras tradiciones religiosas a tener esta fuerza, la fuerza de querer la paz, el cambio, lo integral, el bienestar personal, que, que para no ser egoísta quiere también el bien de los demás, y que no distingue eso, no distinguimos que tu bien, tu bien para mí significa también mi bien. Si yo te veo, Narce, que tú estás bien y eres mi amiga, entonces yo puedo seguir estando bien. Pero si yo estoy triste, a lo mejor tú, con todo que estés muy feliz, pues nos afectamos unos a otros, ¿verdad? Y construimos los entornos entre todos. Y entonces, pues yo lo noté aquí, eh, muchas veces, pues se ha tratado de hacer esta distinción entre el Estado laico, el Estado no laico. Lo ha hecho la filosofía. Habermas habla de esta onda de la arena pública, en donde así, la religión no debería de entrar. Pero él mismo últimamente se ha retractado para decir, la espiritualidad, la religión tiene que tener un lugar en lo claro, público. Y el que la persona, yo lo voy a decir así, este Rodo, que es tu amigo, es también católico, es también tigre, arriba los tigres, es arriba. también, tengo un equipo de fútbol, pero también tengo una familia, tengo una historia, tengo unas heridas interiores, tengo unos proyectos, unos sueños. Todo esto soy en todas partes. No dejo de ser eh, de tal partido político cuando celebro la misa. Y no Totalmente. dejo de ser sacerdote cuando doy clase en la universidad. No, no. O sea, soy todo esto, todo al mismo tiempo. Y entonces, eso es importante. Una persona, quien quiera que sea, que tiene unas creencias, unas convicciones filosóficas, políticas, espirituales, con todas ellas debe de ir a buscar el bien común. Y cuando está en un partido, todo eso debe de llevar. Y cuando enseña, todo eso lo debe llevar. Por eso los académicos hacemos eso. Cuando vemos a un intelectual decimos, ah, mira, este intelectual era un judío, era alemán y le tocó el tiempo del nazismo. Y construimos esa construcción. Decimos, por Claro. eso tiene religión. Entonces, bueno, pues tú me preguntas que cómo le hago para no meterme en problemas. Siempre me meto en problemas. Claro, yo sé. Y tú me has enseñado también, pero bueno, me lo ha enseñado la vida y lo puedo conceptualizar con las cosas que tú enseñas. Siempre me meto en problemas porque los conflictos no son malos, porque de las diferencias se pueden lograr acuerdos, Así es. porque, porque el hecho de ser distintos también te enriquece a ti y me enriquece a mí. Y entonces, Claro. bueno, pues yo diría que, que no queremos sufrimiento y que cada uno haga su luchita para estar bien en todos los aspectos, que esté bien personalmente y que trate de que su entorno esté bien. Aunque, fíjate, hay un maestro de literatura que dice, aunque sea por egoísmo, trata de que alrededor de ti todo esté bien, pues porque te conviene, ¿verdad? Claro, a Aunque todos nos fuera por eso. conviene porque estamos conectados, eso es una realidad, estamos conectados y lo vemos ahorita tanto para lo bueno como para lo malo, para los retos como para las oportunidades.
algo que empezó en una provincia de China, ahorita está en el mundo entero. Igual si empieza una buena acción como los derechos humanos, como la búsqueda de la protección del medio ambiente, como empieza en un lugar con una persona, con una mente conectada con otras a su alrededor y se puede volver mundial. Entonces sabemos que estamos conectados y que en esta conexión siempre buscamos hacernos el bien, porque en la medida que lo hagamos también le estamos haciendo el bien a otros. Contrario a las ideas de algunas personas, yo sí creo que todo se contagia. Las buenas ideas, la riqueza, el amor, la abundancia. Entonces, por eso tenemos que tratar de contagiar y de hacer vida cosas positivas, porque se contagian. Entonces, en la medida en que podamos crear estructuras de paz, estaremos destruyendo las estructuras de violencia, las estructuras de abuso y de injusticia. Rodo, tenemos que concretar nuestro programa porque tenemos un límite de tiempo, pero quiero agradecerte infinitamente, primero tu amistad, tu compromiso con el mundo, con el amor y con la construcción de la paz. Te quiero agradecer estar aquí en nuestro programa para compartir este mensaje y quisiera yo que despidieras este programa con algún mensaje, alguna invitación a las personas, lo que tú quieras. Pues muchas gracias por la invitación al programa, gracias por la amistad ante todo. Y quisiera decirle a quienes nos escuchan que busquen su paz personal y que a partir de ella puedan construir toda la paz posible que hay en el mundo y que confíen en sí mismos, que hay un ser supremo que confía en cada persona y que le ayuda a cada persona. Entonces, ánimo, vamos a construir el mundo que queremos y a amar el mundo que tenemos, con sus límites también. Así que ánimo, gracias por este programa y pues bueno, siempre a la orden, a la disposición. Igualmente, Rod, muchísimas gracias. Y a todos los que nos están viendo también les queremos compartir nuestras redes sociales. Síganos en Pax Humana y en Fundación La Paz Comienza con los Niños en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y por favor escríbanos a efpmexico@gmail.com. Los esperamos, súbanse al barco de construir una cultura de paz. Los esperamos en nuestros próximos programas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dios los bendiga. Gracias, Rodo. Bye. Bye. No te me vayas.